Bueno, ahí ya está grabando. Bueno, viejo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo en las oportunidades que he tenido clase con ellos, yo les he dicho a ellos que vamos a trabajar no todos los ejercicios que hay aquí, sino unos cuantos, ¿sí? Unos específicos, los que más se utilizan. Entonces, para que tengas, supongo que tienes ahí donde anotar. Sí, claro. Listo, para que yo te voy a decir entonces cuáles son los ejercicios que ella debe hacer y para que más fácilmente también se guíe con los ejercicios que he publicado en YouTube. ¿Listo? Ok. Entonces, de aquí, por ejemplo, de la página 10, pues ya los hiciste todos. Ahorita hacemos esta C. Realmente no es complicada. De la página 11 vas a hacer lo siguiente. A ver, la masa molar, que es la molalidad. No, la molalidad no la vamos a tocar. Ay, ahí ingresó Andrea. Bueno, mientras ella como que va escuchando, se va acomodando, entonces continúo. Usted igual está llevando el registro, ¿cierto? Sí, claro. Sí, sí, Bueno, señor. bueno. Entonces, lo que es molalidad no lo vamos a tocar. Entonces, la D Listo. no hay que hacerla. Vamos a hacer la E, o van a hacer la E, ¿listo? Que es molaridad. Van a hacer a ver, fracción molar, calcule la molaridad. La F no la hacemos. Listo. Vamos a la 12, página 12. En la página 12 van a hacer la A, la B, listo, la A, la B. Fracción molar no hay necesidad. Pasamos a la página número 13. ¿Sí? Esta de molalidad, como les digo, no la vamos a tocar. Dejémosla ahí quieta, molalidad. Entonces, más bien pasemos a la página 14. Y en la página 14 van a ser la A, la B y la C. ¿Listo? Esas sí las van a hacer todas. Porque estas tres reúnen prácticamente todo lo de arriba. Lo reúnen en un solo ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta de aquí. ¿Listo? Quedamos en la C. Esa fue la que me mostraste ayer o no recuerdo cuándo, me lo mostraste en una imagen. ¿Cierto, Carlos? Sí. Profe, ¿Qué hubo, Andrea? buenos días. ¿Cómo estás? Es que tengo un problema con internet y apenas me pude conectar. Dale, Ahorita tranquila. sí. No, Vengo a tranquila. que me explique. Sí, señora. No, tranquila que apenas estamos empezando. Ya Carlos le dirá cuáles son los ejercicios que solamente debes hacer. ¿Listo? Lo que estábamos Sí, haciendo señor. ahorita cuando entraste fue eso, decirle, vea, estos sí, estos no. Entonces, la idea es explicarte unos tantos para que ya te sientes a hacer los demás, ¿vale? Sí, señor. Listo. Bueno, muchachos, entonces atentos. Tengo entendido, Carlos me corrobora, que esta era la primera que necesitaban explicación, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, Bueno, espere, pues qué pena. Esa me parece que dime. nosotros la hicimos ayer. Entonces le voy a Esa, decir como más o menos le expliqué yo a Andrea, a ver si está correcto o no. A ver, cuéntame, a ver. Bueno, tenemos 3.5 miligramos de... De guión fluoruro. Ajá. Ujú. Entonces, ¿y cuánto en litro? ¿Cuántos que tenemos? 825 mililitros. sí. Ajá. Entonces, yo lo que hice fue trabajar con gramos y litros. Eh, Perdón, entonces vamos primero a recordar cuál es la fórmula del porcentaje de partes por millón. Partes por millón es igual a ¿qué? Igual, Ojo, a miligramos del soluto fruto, sobre litros o litros kilogramos de solución. de Litros. solución, exacto. Entonces mira que yo Ajá. ya tengo los miligramos del soluto, yo ya los tengo. ¿Sí o no? Sí. Míralos acá, ¿qué Ujú. son? Que son los 3.5 Ujú. Y necesito son litros de de solución. solución. En este caso, a ti te están dando 825 325. mililitros. Entonces, ¿cómo pasas esos mililitros a litros?
Entonces, eso dividido por 1000. Exactamente, entonces te quedaría en De- 0, dime Andrea, El de los mililitros es dividido por 1000. es dividido por 1000. O correr la coma 3 lugares a la izquierda. Entonces, por ejemplo, yo haría esto. 1, 2, 3. Te quedaría en 0,85. Ustedes también lo pueden hacer allá en la calculadora. Entonces, mira que ya tenemos litros de solución. ¿Sí? Ya tenemos miligramos del soluto. Entonces, ya podemos calcular el peso de las partes por millón. Reemplacemos valores. Entonces, los miligramos serían 3.5 5. dividido en los litros de la solución. Como ya los transformamos, perdón, estos son 8.25. Son 8.25. Sí, eso le iba a decir yo, pero por todo eso. Ajá. Entonces, dividido en 0,825, que está en litros. ¿Y eso cuánto les dio? A ver, acá. Espere, profe, Señor. aquí no se utiliza por 100. No, señor. Partes por millón no trabaja por 100, no trabaja en porcentajes. Partes por millón lo único que nos da es cuántos miligramos de algo está en un litro de solución. De tal Es lo cosa. único que nos dice. Bueno, o sea que simplemente es hacer así como está aquí y no le ponemos el... No, nada de pores. Nada de ya. pores. Entonces sería 3.5 dividido en 0,825, ¿sí o no? Y eso me da 4.24 ppm o partes por millón. Partes por millón. Sí, porque es que mira, de miligramos, de mili a litro, ¿sí? Hay 1 millón. Entonces, por eso se dice así, partes por millón. Ya. Ujú. ¿Ya Entonces, entendió, esa mujer? la hacen así. Dime, No, ¿cómo? me perdí. ¿Te perdiste? Ya ¿Dónde entendí. quedaste? A ver. Sí, porque, o sea, ayer Luis Carlos me explicó que lo de mililitros a litros se pasaba dividiendo en 1000, pero me perdí en lo de miligramos. Ya. Bueno, a ver, nuevamente, Andrea. En las partes por millón es una unidad de concentración que nos dice es cuánto del soluto, cuántas partes de ese soluto hay en un litro de solución. Haga de cuenta de que usted va a preparar, por ejemplo, un Gelatina. desinfectante, ¿sí? Entonces usted coge un litro y a ese litro de agua usted le agrega un poquito de desinfectante. ¿Por qué? Porque es tan fuerte que hay que agregarle muy poquito. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cloro del agua. Ellos lo que hacen en las plantas de tratamiento de agua es agregarle a esa gran cantidad de agua que pasa por ahí, le agregan un poquito de cloro, le agregan partes por millón. Entonces, lo que yo decía ahorita era lo siguiente. O sea, midiéndolo en escalas, Andrea, midiéndolo en escalas, miligramos, que es muy pequeñito, muy pequeñito, de miligramos a la unidad litros, hay 1 millón de diferencia, ¿sí? Pero estoy hablando es en escalas de unidades como tal. Por eso decía de que entre miligramos y litros hay una diferencia en escalas de 1 millón. Por eso es que esto recibe el nombre de partes por millón. ¿Listo? Va es por Sí. ese lado. Eso es lo que estaba diciendo. Y los miligramos del soluto, que es esta fórmula, ¿cierto? Está la fórmula de partes por millón. Los miligramos del soluto ya nos la está dando el enunciado. Míralo acá. Entonces, de ahí salen los miligramos, ¿cierto? Estos mililitros, pues hay que transformarlos a litros. Ya sabes muy bien que es dividir entre 1000. Y lo que estaba ahorita simplemente diciendo era que entre unidades hay una diferencia de 1 millón. Y por eso es que este nombre recibe, o por eso es que estas unidades reciben ese nombre. Simplemente era eso, Andrea. Ya entendí, profe. Ok. Listo. Entonces, este ya queda ahí, muchachos. Ya podemos continuar con los otros. Entonces, espera y verá. Yo les decía que de la 11 solamente hicieran ¿qué? La E, ¿cierto? Sí, señor.
solamente la E, que es de molaridad. Listo. Entonces, venga, les explico acá, pues, molaridad. ¿Usted no se acuerda de molaridad, Carlos? Nosotros vimos molaridad en el colegio. ¿Sí? Sí, nosotros lo vimos, pero me acuerdo muy poco. Bueno, venga y verá, tranquilo. Bueno, molaridad, a ver, muchachos, ¿cuál es la otra? La otra es que todo esto se resuelve es con fórmulas. A ver, yo les decía que en la página número 8, acá están todas las fórmulas de... Yo me fui a estas fórmulas. Entonces, por ejemplo, acá vea, molaridad. Molaridad, ¿dónde está molaridad? Molaridad, miren la fórmula de molaridad. Esta es la fórmula de la molaridad. Entonces, Moles del soluto sobre litros de la disolución. De solución o de solución. Entonces, todo se trabaja es con fórmulas. Entonces, volvamos acá. Yo lo que voy a hacer es justamente eso. Voy a, permítanme acá, voy a insertar esa ecuación, la ecuación de la molaridad. Yo digo que molaridad es igual a ¿qué? A moles del soluto sobre litros de... La solución. De solución. Pero entonces también sepan lo siguiente. Sepan lo que les voy a decir. También tienen que tener en cuenta que las moles del soluto son iguales ¿a qué? A los gramos del soluto sobre el peso molecular de ese soluto. Estas dos fórmulas las deben utilizar. Deben saberlas siempre utilizar cuando nos hablen de molaridad. ¿Listo? Cada vez que nos hablen de molaridad, tenemos que utilizar estas dos fórmulas. Y ya vamos a ver por qué. Bueno, muy bien. Entonces, me dicen, ¿cuál es la molaridad? Es decir, que tengo que utilizar esta fórmula. ¿Sí? ¿Cuál es la molaridad de una solución que contiene, ojo, 64 gramos de metanol? Es decir, que este es el soluto. Y nos dieron 64 gramos. Perfecto. Aparte de eso, nos están dando, vea, ese metanol tiene un peso molecular de 32 gramos mol. Y me están diciendo, bueno, ¿cuál es la molaridad de eso en 500 mililitros de solución? Entonces nos están dando una cantidad de datos y tenemos que saber qué hacer. Entonces, miren, debo calcular molaridad, ¿cierto? Porque es lo que nos están preguntando. Para yo calcular la molaridad necesito arriba las moles del soluto y abajo los litros de la solución. Entonces, primero calculemos las moles del soluto. ¿Cómo las calculo? Con la fórmula de abajo. Por eso la escribí. ¿Listo? Entonces calculemos primero los gramos, las moles del soluto. Gramos del soluto. A ver, Andrea, ¿cuántos gramos me dieron de soluto? 64. Muy bien. Entonces, 64 gramos de metanol sobre el peso molecular. ¿Y cuál es el peso molecular? Ay. 32. ¿Cuánto? 32 gramos mol. Ajá. Ya, profe, es que no había visto el número. Mírala acá, mírala. Sí, acá. 32 gramos mol. Ahí está PM, peso molecular. Entonces, 32. ¿Cuánto nos da esta división? 2. 2. Muy bien. Entonces, esto nos da 2 moles de metanol. ¿Qué encontramos acá, jóvenes? Lo que encontramos acá fueron las moles del soluto. Es decir, yo ya tengo esta partecita de acá. Esta ya la tengo. Ahora me hace falta ¿qué? Los litros de la solución. Los litros de la solución. ¿Y cómo calculo esos litros de solución? Divide los 500 por 1000 que le da 0.5 litros. Listo, ya tengo todo. Entonces, como ya tengo todo, podemos ¿qué? Pero espera, ¿divide qué? Mira, ya está todo, ¿cierto? Ya tenemos las 2 moles que son el de arriba. Ajá, Ajá. Sí. Entonces, nos faltan los litros de la solución. Tenemos 500 mililitros de solución. Entonces, lo que debemos hacer con esos 500 es pasarlos a litros. Entonces, lo único que hacemos es 500 dividido por 1000 nos da 0.5 litros. Sí, ya. Aquí, listo. Entonces, ya podemos calcular esto. Entonces, vamos a calcularlo. Utilicemos esta misma fórmula. Entonces, litros de solución. ¿Cuántos litros de solución? 0.5. 0.5. Mientras que, ¿cuántas moles? 2 moles de metanol.
¿Y cuánto nos dio esta operación? Yo no tengo calculadora, háganla ustedes. Mírala acá. Acá ya la Eso estoy da haciendo. da 4. como uno. Sí. Nos dio 4. 4 molar. ¿Listo? Estas son las unidades. 4 molar. Y listo. Eso es todo. Entonces, miren que todo se soluciona es con las fórmulas. Si nosotros sabemos utilizar estas fórmulas, estamos ya ganados. Estamos ganados. Entonces, la idea es que ustedes sepan utilizar estas fórmulas para los diferentes ejercicios. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hasta ahí ya entendí, profe. Ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, practíquense un momentico esta. Mira. Practíquense la siguiente. Háganse esta de una vez, muchachos. Háganse esta de una vez. Ah, es que esta tiene cuento. Ahora que me acuerdo, esta tiene cuento. Esperen un momentico. Les voy a colocar más bien esta para que practiquen una cosita y ahí sí ya miramos este. ¿Listo? Porque este tiene, como les digo, este tiene algo especial. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar este mismo enunciado. ¿Sí? Pero entonces cambiémosle ciertas cositas. Los valores. Ajá. Entonces ya no hablemos de 64 gramos de metanol, sino que hablemos de 24.5 gramos de, pongámosle aquí, NaCl. ¿Qué es eso, profe? Eso es Cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio, si no estoy mal, tiene un peso de 56. Ahorita confirmamos este dato. Listo. En 500 no. Trabajémoslo en 625 mililitros de solución. Listo. Entonces, ya con esto, procedamos entonces a resolverlo. Acuérdense, ¿cómo empiezo? ¿Desde dónde empiezo? Como me están preguntando la molaridad, chicos, entonces yo lo primero que debo... Ah, carajo. Yo lo primero que debo hacer, ¿qué es? Es escribir la fórmula o tener presente la fórmula, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué es lo primero que tienen que calcular? Las moles de los gramos de potasio de sodio. Las moles del soluto. Lo primero que ustedes deben calcular. Entonces, moles del soluto. Moles del soluto es igual a ¿qué? ¿Se acuerdan? Al peso molecular. A los gramos del soluto dividido en el peso molecular. Sí, señor. Así es que calculan primero las moles del soluto. Entonces 24.5 dividido en 56. 24.5, sí señor. 24.5 gramos de la sal dividido en el peso molecular de la sal, que es 56. 0,43. 0,43. Ojo, moles de NaCl, de cloruro de sodio. Muy bien, jóvenes. Entonces, miren que ya tenemos ¿qué? Ya tenemos las moles. Ya tenemos esta parte de acá arriba. Esta ya la tenemos. Nos hace falta los litros. Ahora bien, ¿cómo calculan ustedes los litros? 625 mililitros divididos por 1000. Ajá. Siempre pasa en mililitros a litros así. Ajá. Eso da 0,625, ¿sí o no? 625. Ajá. 0,625 litros. ¿Listo? Entonces ya pueden calcular esta vaina aquí. ¿Cuánto les daría? 6,25 litros divididos 0,43. 0,625 dividido en el de arriba. Sí. No, ojo como me... A ver, ¿cuánto les da?
¿Cuánto les da? Tiene que Me ser da al uno. revés. Ahí lo Espera. hizo mal, tiene que ser al contrario. Porque es que mira, Andrea, como me lo dijiste, como me estabas diciendo, era 0,625 dividido en 0,43. Y no, realmente son moles, 0,43 43 sobre los dividido por litros. 0. Ajá, Ah, 0,625. Sí. ajá, exactamente. Primero van las moles y después los litros de la solución. Exactamente. Por eso yo siempre les digo a ustedes que escriban la fórmula, porque la fórmula es la que a ustedes los guía, para que no de pronto no vayan a cometer de pronto ese error. Yo lo cometí una vez. Ah, bueno. moles por Les litro, digo. ya. 0,68. Vamos a ver. Me equivoqué. A ver, 0,43 dividido en 0,625. A mí me dio 0,66. A mí me da, No. Es que mira el error que cometí aquí. Mira el error que cometí Sí. acá. Es por eso. a mí, Le faltó, era primero 2.25. Ajá, 0,625. 25. Pero mira que me da 0,68. sí, a mí me da lo mismo, profe. Ah, listo, perfecto. Listo. Ahí Entonces, está. 0,68, ¿qué? Molar. ¿Listo? Molar. 0,68 molar. Muy bien. Jóvenes, van a tener que copiar las siguientes fórmulas porque las vamos a necesitar. A ver. Esta es una. Ya escribámosla acá. Esta es una. ¿Cierto? Esa es para calcular ¿qué? Molaridad. La otra, permítame, yo la copio de aquí. La otra que siempre la acompaña es esta. La fórmula para calcular moles del soluto, que es igual a ¿qué? A gramos del soluto sobre el peso Molecular. Muy bien. Pero puede existir la necesidad donde, por ejemplo, yo necesite cuántos gramos de ese soluto yo debo adicionar a la solución para alcanzar una determinada concentración. Entonces, ahí sí me queda como complicado porque los gramos del soluto están aquí metidos dentro de las moles, ¿sí? Entonces, para eso necesitaremos las siguientes fórmulas. Ojo, la fórmula que vamos a necesitar es un despeje. Permítame un momento. Vamos a hacer algo que se llama despeje. Entonces, si yo necesito calcular los gramos del soluto, entonces van a usar la siguiente fórmula. Gramos del soluto va a ser igual a ¿qué? A las moles del soluto por el peso molecular. Necesito que copien esta fórmula. ¿Listo? La van a necesitar. Para el resto de los ejercicios la van a necesitar. Profe, gramos del soluto Ajá. igual al ¿qué? A las moles del soluto, estas son las moles del soluto, multiplicados por el peso molecular. Ajá. Y otra fórmula que también van a necesitar es la siguiente. En algún momento van a tener que calcular moles del soluto, ¿sí? Y moles del soluto es igual a ¿qué? A la molaridad por los litros de la solución. Esta es la otra fórmula que necesito que copien. Esta. Listo. Moles del soluto es igual a ¿qué? A la molaridad por los litros de la solución. Despejes. Para moles. Por los litros de la solución. Ya. ¿Listo? Entonces ténganlas ahí. Yo también las voy a tener aquí quieticas porque ya las vamos a necesitar. Pero ténganlas ahí para que ahorita las estudiemos. Entonces, volvamos acá un momentico. A ver, repasemos. Y ya que está aquí Andrea. Andrea, usted ya me hizo la A y la B, ¿sí o no? Sí, señor. Ya hicimos Sin la C. fórmulas, pero sí la hice. Ok, listo. Ya hicimos también la C, que fue la primerita. De la 11 hicimos la E. Ya la E ya la hicimos. Ya está lista.
Muy bien. Señor. De aquí nada más, bla, bla, bla. De acá, de la 12. De la 12, ahí sí ya te lo dejo a ti. Vas a hacer la A, la B, ¿sí? Porque es de porcentaje peso-peso. Esta fracción molar no hay necesidad. Entonces puedes obviarla. De la página 13 no vas a hacer nada, porque eso es molalidad y ahorita pues no lo vamos a repasar así, y más por el tiempo. Es decir que lo único que te queda faltando, aparte de las de porcentaje peso-peso, son estas, las de molaridad, estas tres últimas. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a explicar a ustedes la A. Se las voy a explicar. Ya con esta información, con la explicación, más unos videos que yo ya tengo justamente explicando la B y la C, ya con eso ustedes pueden terminar toda esta parte. ¿Listo? Chicos, ¿les parece bien? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Andrea, otra cosita. ¿Usted alcanzó de pronto a hacer el experimento de la primera ¿El semana? del agua con la sal? Sí, Ajá. señor. Pero Sí, yo lo tengo. Pero no lo has enviado todavía. No, señor. Ah, ok, listo. Entonces, vamos a hacer también entonces lo siguiente para que lo tenga en cuenta. Entonces, me vas a hacer llegar la semana número 1, pues, que es del experimento. Me vas a hacer llegar la semana 2 y 3, que es esto que estamos haciendo. Cuando ya termines de hacer los ejercicios, también me los envías. Bueno. No me vas a hacer, ojo con lo que te voy a decir. Usted no me va a hacer la semana número 6. ¿Listo? La semana número 6 no me la va a hacer, porque es algo muy sencillo. Es algo bien sencillo. Entonces, la semana 6 no me la va a hacer. Lo único que le voy a pedir sería la semana 4 y 5. Ya. Eso sería lo último, pues, como para que pueda estar al día. Es como más sencillo. La 4 y la 5 es mucho más sencillo. Bueno, señor. Y ya, listo, ya con eso ya quedamos entonces QAP. Bueno, entonces les voy a explicar la A. Pero para que ustedes la hagan, yo lo que voy a hacer es que cambiarle los datos. Le voy a cambiar un poco los datos para que miren cómo se hace, pero ustedes la deban hacer. 2 Bueno, litros. dice, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio se necesitan preparar o para preparar 2000 mililitros? Entonces, pongámosle ahí 3500 mililitros de una solución al 0,20 molar. Entonces, pongámosle el 0,3 molar. ¿Listo? El peso molecular es 58, no es 56, muchachos, es 58. 58.5 gramos mol. Y se supone que la respuesta pues les debe dar 23,4. A nosotros nos debe dar un poquito más o menos parecido, porque lo que hice fue subir la cantidad de solución, pero aumenté la concentración. Vamos a ver si nos da parecido a esto. Profe, Señor. aquí esto es una O un 0, el que está al lado de la M. Esto es un 0, sino que pues... 0,30. No, pues ahí no importa si lo dejamos en 0,30, perdón, o en 0,3, da lo mismo. Dejémoslo en 0,3, pues. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, ojo a la dinámica de este ejercicio. Miren que aquí ya no nos están preguntando por la molaridad. Ya no la dieron, miren. Ya no la están dando. ¿Sí? Miren que también nos están dando los litros de la solución. Pues acá está en mililitros, pero podemos pasarlos a litros, no hay problema. De una vez, pasemos esto a litros. ¿Cuánto es esto en litros? 3.5. 3.5. Listo. Sí. 3.5, sí, señorita. Entonces, miren que ya nos dieron la molaridad, ya nos dieron ¿qué? Ya nos dieron el volumen. ¿Qué me están preguntando, muchachos? Me están preguntando cuánta sal yo debo adicionar a estos litros para que me quede en esta concentración. Hagan de cuenta que ustedes le digan, vea, prepárese una limonada y averigüe cuántos gramos de azúcar le tiene que echar a eso para que quede medio dulce.
lo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar cómo calculamos. Entonces, chicos, ¿cuántos gramos? Entonces, a mí me están preguntando por esto, jóvenes. A mí me están preguntando cuántos gramos. Entonces, lo voy a colocar aquí en amarillito. Lo voy a colocar en amarillo para que nos demos cuenta que esa es la pregunta. ¿Cuántos gramos de sal? Entonces, para yo averiguar cuántos gramos de sal, tengo que utilizar esta fórmula que les dije. ¿Sí? Debo usarla. ¿Y qué necesito para eso, jóvenes? Pues vamos a ver qué necesito. Para calcular los gramos del soluto, necesito las moles del soluto. ¿Las tengo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Es 0.3? 0.3. No, señores. Esto es la concentración. Es muy diferente a las moles. ¿Vale? ¿Cómo calculo las moles? Si no las tengo, ¿cómo calculo entonces estas moles? Miren a ver. Revisen las fórmulas. 58.5. No, ese es el peso molecular. Ay, gracias, Zoom. Gracias por darme 40 minutos más. Gracias por no sacarnos. Chicos, si necesito calcular los gramos del soluto, y para calcular los gramos del soluto debo multiplicar el peso molecular, que ya lo tengo. El peso molecular ya lo tengo. ¿Cuál es? 58.5. Pero me hacen falta las berracas moles. Entonces, ¿de dónde saco esas moles? ¿De dónde será, hombre? De 3.5. 3.5 no, porque esos son los litros. Ah, yo los litros sí, yo tengo acá litros. Miren, muchachos, un momentico la pantalla. Yo acá tengo litros, sí, litros de solución. ¿Tengo molaridad? No. Sí, miren aquí. Miren que la molaridad ya la tienen también, 0,3. Es más, miren que acá está la fórmula para calcular las moles. ¿Sí ven? Por eso las necesitábamos. Porque yo para calcular moles, bueno, también está aquí, ¿cierto? Mírenla aquí también. Moles del soluto es igual a los gramos del soluto, pero es que los gramos yo no los tengo. Entonces tengo que saber otra forma de calcular estas moles. ¿Cómo? Con esta ecuación de aquí. ¿Listo, chicos? Entonces, estos tipos de ejercicios, ¿qué son? Estos tipos de ejercicios es donde tenemos que tener malicia indígena para saber qué fórmula usar. Entonces, por eso ya se las estoy dando de una vez. Porque por lo general lo que hacen con uno es, mire a ver qué hace. Entonces, no, yo ya se las estoy dando. Entonces, calculemos primero las moles del soluto de esta forma, chicos. Mira, vamos a calcularlas. Moles del soluto es igual a molaridad. ¿Cuánto vale la molaridad? 0.3. 0.3, que eso es lo que nosotros queremos lograr llegar a 0.3 molar. Muy bien. Por litros de solución. ¿Cuántos son los litros de la solución? 3.5. 3.5. Ajá, 3.5. Ya podemos calcular estas moles. ¿Cuánto me da esto? 0.3 por 3.5. 1.05. Vamos a mirar. Miremos acá la pantalla, la calculadora. 0.3 por 3.5 nos da, sí señora, 1.05. 1.05 ¿qué? Moles de cloruro de sodio. Acabé de encontrar las moles. Digamos abajo. Entonces ya tengo todo. Sí, Ya tengo todo. Ya puedo calcular estos gramos. ¿Sí o no? Sí. Entonces vamos a hallar los gramos. Yo digo, moles del soluto. Acabé de calcularlas. 1,05 por el peso molecular de ese soluto, que en este caso es 58.5. 58.5. Y eso nos dio una cantidad muy, muy grande. Eso nos da más de 60. ¿Cuánto les dio? Por 58.5. 61,425. Muy bien. Acá también nos dio así. 61,425 ¿qué? Gramos de cloruro de sodio. Gramos de cloruro de sodio.
y esta se hace así. Interesante. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia aquí es que al pedirnos cuántos gramos de soluto yo debo adicionar al agua para que me dé una solución a una determinada concentración, ya tengo que hacer estos otros cálculos. Estos otros cálculos ya los tengo que hacer. Cambian un poquito. Pero por eso les dije, escriban estas ecuaciones, porque esas ecuaciones son las que ustedes sí o sí van a necesitar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta antes de que les deje un ejercicio y podamos cerrar? Pues, profe, hasta ahí creo que voy entendiendo. Listo, entonces, para que afirmemos eso, ese entendimiento, háganse el siguiente ejercicio. Lo mismo, reciclemos este. Reciclemos. A ver. Pongámoslo de la siguiente manera. ¿Cuántos gramos de, hablemos de otra sal, de sulfato de potasio? ¿Sí? K2SO4. Vamos a arreglarla. K2SO4. Se necesitan para preparar, bajémosle, 1700 mililitros, que ya no va a ser esto mismo, ¿cierto? De solución, y subámosle un poquito al 1,5 molar. ¿Listo? Obviamente esta no es la respuesta. No es la respuesta. Y ya les digo el peso molecular. ¿Listo? Ya se los averiguo. Ya les averiguo el peso molecular. Mientras tanto, recuerden que deben utilizar estas fórmulas. Voy a pegar estas aquí nuevamente, pero sin esto. ¿Sí? Sin esto. Ahí tienen las 4 fórmulas. Ya les digo el peso molecular, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo primero que deben hallar? ¿O por dónde deben empezar? Primero, pues, que las moles del soluto son igual a la molaridad de los litros de la solución. Ajá, primero hallen las moles, porque como ustedes necesitan hallar gramos del soluto, lo que está en amarillo, y gramos del soluto, para ustedes poder hallarlos, necesitan sí o sí primero esto, las moles y el peso molecular. El peso molecular ya se los doy, es decir, que deben calcular las moles del soluto. ¿Cómo calculan las moles del soluto? Con esta fórmula de aquí. Entonces, primero háganse eso. Me dicen cuánto les da. Bueno, mujer, usted que tiene calculadora ya. Sí. 1.5. ¿Cuánto? 1.5. 1.5. Ah, no. Aquí está. En el litro nos da 1,07. ¿No es 1.7? Sí, 1.7. 2.700. Ajá, 1.7 Ajá, litros. 1.5 multiplicado por 1.7. Voy. 1.5 multiplicado Por 1.7. ¿Cuánto te dio, Andrea? ¿Dos qué? 2.55. Listo, entonces sería 1.7 litros de solución por 1.5 molar. Me dices que te dio ¿2 qué? 2.55. 2.55. Ay, perdón. 2.55. Deme un momentico, por favor. En clase. Voy. 2.55, ¿ves? Sí, 55 ¿qué? Moles. Moles. Recuerden que estoy calculando moles. Entonces estos son moles de sulfato de potasio. Muy bien, o de soluto. Perfecto, jóvenes. Ya tienen las moles del soluto, es decir, que ya tienen esta parte de aquí. Y como ya tienen el peso molecular, acabé de averiguarlo, es este, 174.26 gramos mol.
Entonces ya me pueden averiguar cuántos gramos de soluto son necesarios. Entonces, 2.55 multiplicado por 174.26. ¿Qué dejarán o bien o qué? ¿Cómo me le va? Mijo, en este momento en una clase, ya te llamo. Ah, bueno, listo, pues bueno. Listo, pues todo bien. Me da 444.36. A ver, un momentico, a ver. Moles del soluto que serían 2.55, ¿cierto? Sí. Multiplicado por el peso molecular. Ah, sí, claro, es que este peso molecular es bastante alto. 100.74.26. ¿Y cuánto te dio esto, Andrea? 444.36. Listo, 174.26. Sí, señora, mira, 444.36. Entonces, 444.36 gramos ¿de qué? En este caso de sulfato de Sodio. De sulfato de potasio. Muy bien. Entonces, hagan de cuenta lo siguiente. Hagan de cuenta de que si yo les colocara a ustedes esto en un ejercicio o en el laboratorio, por ejemplo, y yo les digo, bueno, cojan 1700 mililitros de agua y preparen una solución de sulfato de potasio al 1.5 molar. Entonces, si yo les doy a ustedes esos datos, ustedes lo primero que tienen que hacer es que hacer todos estos cálculos para llegar a conocer cuántos gramos de ese soluto deben mezclar con 1.7 litros de agua para que eso me dé una solución al 1.5 molar. Entonces, esto es como lo más parecido que tenemos nosotros a lo que hacemos en el laboratorio. Andrea, usted vio que yo dejé en el grupo una actividad para hacerse de autoevaluación. No, profe, no he revisado el grupo. No la has revisado. Bueno, Como no tenía espacio, entonces no me deja abrir los... Ya te entiendo. No, haga primero esto. Hágase primero esto que luego vemos entonces esa partecita a ver si de pronto nos alcanza el tiempo. Porque es que es algo más o menos parecido a esto, muchachos. A ver, yo les muestro aquí como para antojarlos. La idea es que yo les iba a decir a ustedes que utilizáramos este simulador para hacer una práctica. De hecho, eso prácticamente es una práctica, valga la redundancia, los que le coloqué allá. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos preparar una solución, yo le puedo agregar, por ejemplo, a esto agua. Mira, yo le puedo agregar agua. Ahí, ¿cuántos litros tengo de agua? Pues aquí es medio litro, es decir, 0.5 litros. 0.5, 0.6, 0.7 litros. Acá tengo 0.7 litros de agua. Yo acá puedo cambiar, por ejemplo, los solutos. Entonces tengo todos estos solutos. Pongamos cromato de potasio, ¿sí? Y lo interesante es que le puedo agregar cromato de potasio a la solución. Miren que de una vez se tiñe. Y con esta lupita le puedo calcular la molaridad. Por ejemplo, aquí hay 0.444 moles por litro. Entonces es muy chévere, es bien sencillo, es bien chévere. Podemos calcular muchas cosas a partir de aquí. Por ejemplo, cuántos gramos se me fueron de cromato de potasio, sabiendo esta información. Esto era lo que ustedes también iban a hacer. Entonces, para que lo tuvieras en cuenta, si de pronto más adelante terminas todo lo que tengas pendiente, si te alcanza el tiempo, si te interesa hacerlo, si tienes el espacio para hacerlo, me comentas y sacamos un tiempito. Carlos te puede ayudar. Sí, señor. Para que lo tenga entonces en cuenta. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, antes de...? No, profe, yo ya eso lo entendí. Listo, mija, listo. Entonces lo importante es que yo ahorita me escribe, es que no sé cómo buscarla en el chat, como no te tengo agregada, entonces me escribes y yo te mando los videos de la B y de la C, ¿listo? Que con esas puedes entonces guiarte para hacer estos otros dos. Bueno, profe. Listo, hágale pues.
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Pues entonces, profe, vea, yo tengo que hacer los ejercicios de la semana 1 y 2, la 1, que es lo del experimento. Sí, señora. La semana 2 son estos ejercicios. Sí, señora. Y la 4 y la 5. Ajá, la 4 y la 5 que es sobre esto. Es esto, solubilidad. ¿Qué debes hacer? A ver, te explico de una vez. Pues debes leer, obviamente debes leer. Lo que yo sí te pido allí en la otra guía es que cuando estés leyendo esto me saques las ideas principales, la síntesis, ¿sí? No es que vayas a copiar todo esto, aunque si quieres hacerlo, hazlo, pero la idea como tal es la síntesis de cada una de estas cositas. Y luego, ojo, luego lo que debes hacer es resolver estas preguntas. La A, la B, la C, que se resuelve con esta tabla. Yo también hice una clase de eso, entonces también te voy a hacer llegar la clase para que lo tengas en cuenta. Y esto es lo último que tienes que hacer, responder estas preguntas, porque esta actividad 6 no se hace. Eso es lo que te estoy diciendo, que eso no se hace. Vale, profe. Bueno, mija. Entonces, tranquila que yo ahorita le hago llegar los videos. Como le digo, esto es lo último que a usted le hace falta, pues junto con los ejercicios que estás pendiente de hacer. Y ya con eso entonces estamos cerrando química. Esté atenta que va a llegar otra guía. ¿Listo? Esté atenta que va a llegar otra guía, muy parecida a esta. Y pues con el tiempo suficiente para trabajarla. ¿Vale? Vale, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Yo ya. Listo. Carlos, ¿alguna otra pregunta? Pues no, profe. Hasta aquí voy bien todo. Sí, el volumen y no, ya. De lo otro sí ya yo lo sé. Lo de mis talleres ya. Sí, ese es más fácil todavía. De todas formas, cualquier cosa me decís. ¿Listo? De todas maneras que necesitaba que esta pelada entendiera que no entendía. No, pero sí estuvo atenta y entendió. Eso es lo importante. Sí. Señor. Bueno, chicos, entonces yo me despido. Estamos hablando. Vale, profe. Gracias, profe. Bueno, pues, estamos hablando. Cuídense mucho.